¿Qué tal, estudiantes del tercer y cuarto grado de secundaria? Les habla el profesor Guzmán Berrocal y hoy vamos a continuar con las clases en el área de ciencia y tecnología. Esta vez, estudiantes, el segundo tema de la experiencia de aprendizaje número 8. Recordemos, estudiantes, que esta experiencia de aprendizaje tiene una duración de 4 semanas y el título es Nos alimentamos saludablemente y realizamos actividad física para vivir mejor. Muy bien, y el tema 2, estudiantes, tiene por nombre Indagamos sobre los alimentos que contienen mayor cantidad de almidón. La competencia a desarrollar es indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Y el propósito de la sesión es indagamos sobre los alimentos que contienen mayor cantidad de almidón, lo cual permitirá incluirlos en nuestra alimentación diaria de acuerdo con los recursos de nuestra comunidad y también con nuestro estilo de vida. Muy bien, estudiantes. Recordemos que en la clase anterior justamente hemos hecho una lista de alimentos, ¿verdad? Que consumíamos normalmente y que éstas contenían cierta cantidad de almidón. Justamente, estudiantes, de esa lista que ustedes hicieron en la clase anterior, vamos a sacar de ahí 4 muestras, es decir, 4 alimentos que contengan almidón. Puede ser, estudiantes, el camote, la yuca, la papa, la calabaza, lentejas, nabo, garbanzos. Y aquí, estudiantes, en esta imagen pueden ver una lista de alimentos que contienen almidón. Van a elegir solo 4 alimentos, 4 muestras. De esas 4 muestras, estudiantes, ustedes van a colocar sus características. Por ejemplo, el color del camote, el color de la yuca, el color de la papa, el olor, la forma, tamaño, sabor y textura, simplemente para conocer la característica de esas 4 muestras. Muy bien, después que han completado ese cuadro, estudiantes, vamos a problematizar situaciones. Recuerden, estudiantes, que aquí vamos a plantearnos nuestra pregunta de indagación. Recordemos, estudiantes, que en esta etapa vamos a seleccionar las características que se relacionan con el problema de indagación. La relación entre las variables. Recuerden, la variable independiente, que es la causa, la dependiente de efecto. Muy bien, estudiantes. Recuerden, estudiantes, que nosotros queremos averiguar, ¿verdad?, la cantidad de almidón que se encuentran en los alimentos que consumimos. Y de acuerdo a eso, estudiantes, nosotros vamos a plantear nuestra pregunta de indagación. Un ejemplo de pregunta de indagación podría ser: ¿cuáles son los diferentes tipos de alimentos que consumimos diariamente que tengan mayor cantidad de almidón para brindarnos energía? Nos estamos preguntando, ¿verdad?, ¿cuáles son esos alimentos que comemos siempre y cuál de ellos contiene mayor cantidad de almidón? Eso queremos averiguarlo. ¿Qué alimentos contienen mayor cantidad de almidón? Muy bien, una vez que hayamos planteado la pregunta de indagación, nosotros vamos a identificar nuestras variables. Recuerden que la variable independiente va a ser la causa. En este caso, la causa va a ser los tipos de alimentos que nosotros consumimos. La variable dependiente va a ser el efecto. El efecto sería, estudiantes, la presencia de almidón en esos alimentos que nos van a proporcionar energía. La variable interveniente, estudiantes, puede ser el tipo de alimento que vamos a consumir. Quizás consumimos alimentos que no tengan almidón, quizás que tengan poco almidón o mucho almidón. Otra variable podría ser el estado de conservación del alimento. Qué tan maduro está el alimento o en qué estado de putrefacción se encuentre. Eso también, estudiantes, va a intervenir o va a interferir, estudiantes, en la indagación. Muy bien, estudiantes. Una vez que ya ustedes han planteado su pregunta y han reconocido o identificado las variables, vamos a nosotros a plantear nuestra hipótesis. Muy bien, estudiantes. Recuerden, estudiantes, que vamos a contrastar la información que hemos revisado previamente sobre el almidón y luego planteamos la hipótesis o posiblemente respuesta a la pregunta de indagación. Recuerden, estudiantes, que la hipótesis es una posible respuesta a la pregunta que ustedes han planteado. La hipótesis debe contener las 2 variables, justamente las 2 variables que hemos identificado: tipos de alimento y presencia de almidón en esos alimentos. Muy bien, la hipótesis podría ser la siguiente: sí,
los tipos de alimentos que tienen mayor cantidad de almidón es, según ustedes, ¿cuáles? Ojo, aquí ustedes van a colocar los alimentos que ustedes han elegido. De todos esos alimentos, ¿quién de ellos creen que tenga mayor cantidad de almidón? Entonces, ustedes colocan ahí el nombre de ese alimento. Entonces, estos son los que nos brindarán mayor cantidad de energía, porque tienen mayor cantidad de almidón, ¿verdad? Una vez que ya han planteado su hipótesis, estudiantes, ustedes van a plantear también sus objetivos. 3 objetivos. Hay muchos objetivos, estudiantes. Voy a mencionar solo 2. El primer objetivo podría ser, quiero conocer los alimentos que contienen almidón, ¿verdad? Quiero conocer los alimentos que eh, quiero conocer los alimentos que yo estoy consumiendo, si tienen o no tienen almidón. Eso podría ser un objetivo. Segundo objetivo, conocer los alimentos que sean ricos en almidón. O sea, conocer, estudiantes, qué alimentos tienen mayor cantidad de almidón. Ahí hay 2 objetivos. Ustedes ponen el tercero o también pueden agregar un objetivo más, estudiantes. Ahora vamos a responder las siguientes preguntas. Primera pregunta, ¿por qué consideramos que las variables independiente y dependiente tienen relación? ¿Cuál es ese fundamento? Recordemos antes, estudiantes, ¿quién es la variable independiente? ¿Quién es la variable dependiente? La variable independiente son los tipos de alimentos que consumimos y la variable dependiente son la presencia del almidón en esos alimentos. Recuerden, estudiantes, que las variables pueden variar de acuerdo a cómo ustedes van a realizar la pregunta de indagación. Muy bien, ya sabemos quién es la variable independiente y quién es la variable dependiente. La variable independiente son los tipos de alimentos que consumimos y la variable dependiente es la presencia del almidón en esos alimentos. Entonces, simplemente, ¿cuál es la relación? Porque de acuerdo al tipo de alimento que consumimos, encontraremos que algunos alimentos tienen mayor cantidad de almidón que otros, ¿verdad? Y esto nos van a brindar mayor cantidad de energía. Eso es la relación, estudiantes. Ustedes van a fundamentar esa relación. ¿Cómo manipularemos la variable independiente y cómo mediremos la variable dependiente? Muy bien. La variable independiente, ¿cómo lo vamos a manipular? Simplemente nosotros vamos a escoger los alimentos, ¿verdad? Que creemos que tengan gran presencia de almidón. Nosotros consumimos muchos alimentos en casa, entonces nosotros vamos a elegir 4 de ellos. La variable dependiente, ¿cómo se va a medir? Dice la pregunta, ¿verdad? Simplemente vamos a extraer el almidón de cada alimento para comparar mediante su masa cuál de ellos contiene mayor cantidad de almidón. Vamos a extraer, estudiantes, el almidón de esos alimentos y lo vamos a pesar para conocer la masa del almidón de esos alimentos. Y así conocer, ¿verdad?, quién tiene mayor cantidad de almidón. ¿En qué medida controlaremos las variables que apoyarán nuestra indagación? Obviamente, estudiantes, mediante la observación. Y si hay un error, volveremos a repetir el proceso para conocer la masa exacta que se extraerá de cada alimento. Muy bien. Ahora, estudiantes, vamos a observar y leer una de las técnicas para obtener almidón. Es la siguiente, estudiantes. Muy bien. Como primer paso, lavamos el alimento y lo pelamos. Recuerden que ustedes van a usar 4 tipos de alimentos. Lo lavan y lo pelan, estudiantes. Segundo paso, rallamos el alimento en un recipiente pequeño y agregamos agua. Tercer paso, filtramos la mezcla con ayuda de un colador o una tela tupida de algodón. Simplemente para sacar el líquido, estudiantes. 4. El líquido filtrado debe recogerse en un envase y esperar durante 3 horas para separar la parte sólida de la líquida. Quinto paso, después de las 3 horas observaremos que en la parte inferior del recipiente existe un sólido blanco, que sería el almidón, y procederemos a separar el líquido del almidón. Sexto paso, medimos el almidón obtenido utilizando una tapa de gaseosa o un vasito medidor. Es decir, estudiantes, vamos a extraer ese almidón. Si deseamos guardar el almidón, lo dejamos secar por 6 horas.
Es así, estudiantes, como nosotros vamos a obtener el almidón de los diferentes alimentos que vamos a usar. Seguimos, estudiantes. Diseñamos estrategias para indagar. Muy bien. Primera pregunta, ¿cuáles serán las muestras de alimentos que usaré? Obviamente ustedes, estudiantes, van a usar los alimentos que ustedes quieran o que tengan en casa. Como ejemplo puede ser la papa, la yuca, el camote, etc. Alimentos que estén en casa, estudiantes. ¿De qué dimensiones serán? Ustedes van a colocar ahí las dimensiones, el tamaño que van a tener. Materiales. ¿Qué materiales e insumos necesitaré? Muy bien, para realizar esta experimentación, obviamente voy a necesitar jarritas, ¿verdad? Cucharas, tapitas, platos, jarras medidoras y cualquier otro material que ustedes crean conveniente, estudiantes, que van a usar. Instrumentos. Si uso un instrumento de medición, ¿cuál sería? Obviamente va a ser una balanza, estudiantes, porque nosotros vamos a medir en gramos, ¿verdad? ¿Cuál es la masa de almidón que vamos a extraer? ¿Cuál sería y cuál sería su unidad? Obviamente lo vamos a medir en gramos. ¿Cuántos gramos van a tener esos almidones? Siguiente pregunta. ¿Cuántas mediciones haré para disminuir el error en la obtención de esos datos? Obviamente, estudiantes lo pueden medir 2 o 3 veces, ¿verdad? Cuando me refiero a medir, estudiantes, me refiero a pesarlo en una balanza. Eh, Especialmente, estudiantes, puede ser una balanza pequeña, ¿verdad? Que mida gramos, para que sea más exacto la medición. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Cómo serán las tablas en las que registraré y organizaré los datos que obtengo? Muy bien, será un cuadro donde coloquemos en cada columna el tipo de alimento. A ver, nos referimos a este cuadro, estudiantes. A este cuadro donde vamos a colocar los tipos de alimentos que nosotros hemos usado como muestra y abajo de ellos vamos a colocar la cantidad de almidón en gramos, estudiantes, que hemos obtenido. Seguimos. De acuerdo a las medidas de seguridad. ¿Qué medidas de seguridad personal y del lugar de trabajo debo considerar? Quizás, estudiantes, ustedes van a utilizar alcohol, ¿verdad? Para desinfectar los materiales. Pueden utilizar guantes o cualquier otra medida de seguridad, lo colocan, estudiantes. Seguimos. ¿Cómo determinamos el tamaño de las muestras a usar en la indagación? Vamos a determinar la masa en gramos, estudiantes. Para hallarlo usaremos una balanza. ¿Cómo haremos la extracción del almidón? Muy bien, estudiantes, hace un momento hemos leído justamente los pasos, ¿verdad? Aquí están los pasos. Vamos a repetir nuevamente. Vamos a rallar el alimento en un recipiente pequeño y agregamos agua. Filtramos la mezcla con ayuda de un colador o una tela tupida. El líquido filtrado debe recogerse en un envase y esperar durante 3 horas para que se separen la parte sólida y líquida. Recuerden que la sólida, estudiantes, va a ser el almidón. Después de las 3 horas observamos que en la parte inferior del recipiente existe un sólido blanco que sería el almidón. Y después, obviamente, el líquido va a estar por encima de él, lo tenemos que extraer para que quede solo el almidón. ¿Cuántas veces repetiremos las medidas para disminuir el error? Puede ser entre 2 o 3 veces, estudiantes. Vamos a medir. En este caso vamos a pesar, ¿verdad? ¿Cuántos gramos tiene el almidón extraído? ¿Cuánto tiempo dejaremos reposado o filtrado? Si deseamos guardar el almidón, estudiantes, lo dejamos secar por 6 horas, ¿verdad? Pero si se refiere, estudiantes, una vez filtrado, recuerden que después de 3 horas, recién la parte sólida del líquido se va a separar. Entonces, podemos también colocar eso, dependiendo, estudiantes, de la pregunta a qué se refiere. ¿Cuánto tiempo dejaremos reposar lo filtrado? Podría ser 3 horas, estudiantes. Seguimos. ¿Qué datos cuantitativos y cualitativos esperamos obtener y con qué variables de indagación están relacionadas? Muy bien, estudiantes. Estos datos están relacionados con la variable dependiente, es decir, alimentos, aquí corrijan por favor, alimentos con gran presencia de almidón.
¿Cuáles serían los datos cualitativos, estudiantes, que lograron indagar qué alimentos poseían almidón? ¿Y cuáles serían los datos cuantitativos? Lograron conocer la cantidad exacta en gramos de almidón que tienen los diferentes alimentos. Esos serían los datos, estudiantes, cualitativos y cuantitativos. Seguimos respondiendo a las preguntas. ¿En qué medida es favorable diseñar previamente todo lo que hemos considerado en la experimentación? Muy bien, estudiantes. Recuerden que la pregunta es, ¿en qué medida es favorable diseñar previamente? Muy bien. El diseñar previamente nos ayudaría, estudiantes, a tener ya todo claro y planificado para que no ocurra contratiempos y mucho menos errores en la indagación. Para eso todo se hace previamente. ¿Por qué consideramos necesario comparar los resultados obtenidos con los de la información científica? Obviamente, estudiantes, nos ayudaría a conocer si nuestra indagación o resultados está correcta o ha surgido un error durante el procedimiento. Es por eso que tenemos que comparar con la información científica, para conocer si realmente nuestro resultado está bien o no. ¿Cómo altera los resultados de la indagación el uso de instrumentos no graduados como la cuchara o la tapita? Recuerden, estudiantes, cuando hablamos de instrumentos no graduados nos referimos a cualquier envase que no tenga la marca, quizás en mililitros, ¿verdad? Para saber exactamente la cantidad. En una tapita, en una cuchara, nosotros no sabemos qué cantidad exacta es. Es por eso, estudiantes, que sí hay alteración en los resultados. Si los instrumentos no son graduados, no conoceríamos la cantidad exacta de masa del almidón obtenido. Seguimos. Analizamos los datos e información. Muy bien. La hipótesis planteada. Ya sabemos la hipótesis, ¿verdad? Ya hemos mencionado hace un rato. Sí, los tipos de alimentos que tienen mayor cantidad de almidón ustedes van a colocar ahí, el alimento que ustedes crean que tiene mayor cantidad de almidón. Entonces, estos son los que nos brindarán mayor cantidad de energía. Y aquí van a poner el resultado. Aquí, estudiantes ya han realizado su experimentación y ya conocen qué alimentos tienen mayor cantidad de almidón. Entonces aquí van a colocar el resultado y aquí sus conclusiones. ¿A qué conclusión han llegado? Evaluamos y comunicamos el proceso de indagación. Justamente este cuadro lo hemos visto hace un momento, ¿verdad? Aquí, estudiantes, ustedes van a colocar los alimentos que ustedes han experimentado. Y abajo van a colocar cuántos gramos de almidón han obtenido en cada alimento. Seguimos, estudiantes. En esta última etapa comparamos y evaluamos los resultados obtenidos experimentalmente y los datos científicos sobre la cantidad de almidón que contiene cada muestra. Muy bien, por ejemplo, estudiantes, tenemos papa blanca, 100 gramos de papa blanca, 100 gramos de papa amarilla, 100 gramos de camote y 100 gramos de yuca. ¿Qué se ha obtenido, estudiantes? 22,3 gramos de almidón en 100 gramos de papa blanca. 23,3 gramos de almidón en 100 gramos de papa amarilla. 27,6 gramos de almidón en 100 gramos de camote. Y por último, 39,1 gramos de almidón en 100 gramos de yuca. En conclusión, estudiantes, podemos observar que la yuca contiene mayor cantidad de almidón, seguido del camote. Y con ayuda de este cuadro y el cuadro que ustedes han completado gracias a su experimentación, ustedes van a responder la siguiente pregunta. Por ejemplo, ¿qué relación hay entre la cantidad de almidón y el tipo de alimento? Pueden observar este cuadro y el cuadro que ustedes han desarrollado, estudiantes, para responder estas 5 preguntas. Y esto sería, estudiantes, todo por la clase de esta semana. Nos encontramos en clase y la siguiente semana en el video. Cuídense mucho.